los demócratas del Senado prometen una acción rápida para detener el aumento de los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático. Pero su modesto esfuerzo legislativo se encamina hacia la misma parálisis política que ha afectado al Congreso después de las pasadas tragedias nacionales. Mientras la nación se recupera de un tiroteo en Atlanta que mató a 8 personas, incluidas 6 mujeres de ascendencia asiática, el presidente Joe Biden ha apoyado 2 proyectos de ley destinados a mejorar la denuncia de delitos de odio. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo el día jueves que uno de los proyectos de ley sería una de las principales prioridades del próximo mes. Sin embargo, hasta ahora ni un solo republicano lo ha respaldado. A diferencia de la inmigración o los derechos de voto, los delitos de odio son un problema con pocas trampas políticas obvias, y la violencia discriminatoria contra los estadounidenses de origen asiático, que ha aumentado durante la pandemia de coronavirus, ha elevado su perfil nacional. Sin embargo, el Congreso todavía se enfrenta a una dinámica que recuerda su incapacidad de larga data para responder al aumento de la violencia armada. Si bien los legisladores de ambos partidos se apresuran a condenar las irregularidades después de los tiroteos masivos y otros eventos trágicos, la promulgación de una ley que los aborde está resultando una vez más difícil de alcanzar. Todo encaja en ese mismo torbellino de cosas que el pueblo estadounidense quiere que hagamos, pero el Congreso sigue fracasando debido al obstruccionismo, dijo la senadora Elizabeth Warren. La medida de crímenes de odio de Schumer planea forzar una votación que haría un cambio a pequeña escala pero potencialmente significativo al crear una persona de contacto del Departamento de Justicia para enfocarse en el problema. Aún así, los republicanos expresaron su escepticismo sobre la necesidad de una legislación adicional y dijeron que aún tenían que revisar el proyecto de ley de los demócratas. Ya tenemos un proyecto de ley sobre delitos de odio, dijo el senador Lindsey Graham. Simplemente persigue a las personas que lastiman a otras personas debido a su raza, golpéalos y tenemos la ley. Cuando el Senado regrese de su receso de 2 semanas, está listo para votar sobre la propuesta de la demócrata de Hawái, Mazie Hirono, de que un funcionario del Departamento de Justicia ayude a acelerar la revisión de los delitos de odio relacionados con COVID. El proyecto de ley también reforzaría la orientación estatal y local sobre la denuncia de delitos de odio al mismo tiempo que pedía a las agencias federales que proporcionen un marco general para evitar el lenguaje racialmente discriminatorio al describir la pandemia de COVID-19. Un segundo proyecto de ley que podría verse en acción en el Senado con el demócrata de Connecticut Richard Blumenthal como patrocinador principal establecería subvenciones para ayudar a los gobiernos estatales y locales a mejorar la denuncia de delitos de odio. Esa medida fue aprobada por la Cámara 2 veces en el último Congreso, solo para quedarse inactiva en el Capitolio por falta de respaldo republicano. También en la Cámara el representante John Kim, republicano por California, uno de los 2 republicanos asiático-estadounidenses actualmente en el Congreso, utilizó un artículo de opinión del viernes para delinear planes para la resolución bipartidista no vinculante que condene los delitos de odio. Kim escribió que estaba hablando con sus colegas sobre la agravación de delitos de odio. ¿Por qué no podemos legislar el odio desde el corazón y la mente de las personas? La Cámara aprobó una medida no vinculante similar condenando el sentimiento antiasiático el año pasado. Hirono reconoció esta semana que ningún republicano ha firmado su proyecto de ley, pero ella y otros demócratas insistieron en que no aceptarían una derrota a largo plazo sobre los delitos de odio o la legislación de control de armas. No he llegado a la conclusión de que la reforma de armas, y de hecho ninguno de esos proyectos de ley realmente importantes deberíamos llevar a la sala, morirá. Porque eso significa que, incluso con nuestra mayoría, no podemos hacer las cosas, dijo Hirono, que está abierto a rechazar el obstruccionismo legislativo que ha paralizado un número significativo de prioridades progresistas. La representante Judy Chu, presidenta del Caucus americano del Asia-Pacífico,
Dijo que confía en la capacidad del Congreso para aprobar una legislación sobre delitos de odio, que este año tiene 2 republicanos de la Cámara de Representantes como patrocinadores principales. Señaló una diferencia clave entre los delitos de odio y los proyectos de ley de armas. La presencia de grupos como la NRA obstaculiza el progreso en este último, pero no en el primero. No creo que tengamos ese tipo de presión contra la lucha contra los delitos de odio, dijo Chu. Ella es parte de un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes que viajó a Atlanta el domingo para visitar el lugar de cada tiroteo y reunirse con líderes locales asiático-americanos. Otros, sin embargo, reconocieron que incluso la legislación antiprejuicios ahora es presa del estancamiento partidista. Es triste que parezca que no vamos a conseguir ningún voto republicano, dijo la senadora Tammy Duckworth. Creo que todos podríamos unirnos contra el odio contra cualquier segmento de estadounidenses. La urgencia del momento es clara para muchos defensores de la discriminación. Durante el año pasado, los incidentes de odio contra los asiáticos en todo el país aumentaron en aproximadamente 100 al año a casi 3.800 informes. Los demócratas atribuyen ese repunto en parte a la caracterización del coronavirus del expresidente Donald Trump como el virus de China. Los republicanos del Senado no respaldan la legislación sobre delitos de odio, pero su líder ha dado un paso adelante para condenar la ola de discriminación de la era COVID. El líder de la minoría, Mitch McConnell, que está casado con Elian Chao, la primera mujer asiático-estadounidense en ser secretaria del gabinete, describió el tiroteo de Atlanta como absolutamente horrendo. Añadió que el prejuicio racial contra los asiático-americanos ciertamente se destacó para todos los demás cuando vimos estos tiroteos, pero criticó el desconcertante plan de la Cámara para responder ampliando las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas. Blumenthal, quien ha trabajado durante mucho tiempo en la reforma de armas, dijo que el tiroteo de Atlanta ilustró cómo los crímenes de odio y la violencia armada están inevitablemente entrelazados. Los dos están vinculados, dijo. Sin un arma, el tirador de Atlanta habría sido un racista y un misógino, pero armado con un arma de fuego se convirtió en un asesino en masa. Pero incluso en tiempos de trauma colectivo, el Senado no está equipado como institución para resolver rápidamente. Después de los 2 tiroteos de 2019 en Ohio y Texas, los legisladores intentaron nuevamente iniciar conversaciones sobre la reforma de armas que no llegaron a ninguna parte. El tiroteo en Texas fue finalmente acusado de crímenes de odio. Y luego en los 2 últimos tiroteos masivos de este mes, el Congreso sigue sin un camino para llegar a un acuerdo ni siquiera sobre una legislación modesta sobre armas. Tiene mucho que ver con las reglas del Senado, dijo la senadora Tina Smith. Simplemente lleva más tiempo y es una lástima. Sería bueno si pudiéramos ser más receptivos en este momento a lo que está sucediendo en la vida de los estadounidenses y ser más claros sobre los mensajes que queremos enviar, especialmente en torno a los relacionados con estos crímenes de odio. Los senadores que valoran la capacidad de la Cámara para tomarse su tiempo, sin embargo, no quieren convertirse en una fuerza de reacción rápida después de las tragedias. Ese periodo de reflexión a menudo trae equilibrio, dijo el senador Kevin Cramer. No hacer algo es una decisión, y el Congreso nunca tuvo la intención de resolver todos los problemas, locales, individuales o de otro tipo, todo lo contrario. Los defensores no se están tomando el estancamiento del Congreso como respuesta. Greg Gordon, director nacional del Consejo Nacional de Americanos de Asia y el Pacífico, dijo que la falta de acción del Congreso continuaría la tendencia de que los tomadores de decisiones no tomen en serio nuestra comunidad. Esto terminaría siendo una bofetada para nuestra comunidad. La reciente audiencia de la Cámara sobre el odio antiasiático, la primera en más de 30 años, a veces se convirtió en acritud cuando los legisladores republicanos advirtieron que la legislación sobre delitos de odio podría infringir las protecciones de la libertad de expresión. ¿Quién está decidiendo cuándo nos metemos en hacer crímenes del pensamiento, crímenes del habla, en contraposición a crímenes de las acciones de los malhechores?
preguntó el representante Chip Roy. Incluso si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de Hirono, la administración Biden podría promulgar sus disposiciones unilateralmente, pero todavía quiere que los legisladores vayan más allá en la mera retórica a medida que aumentan los episodios discriminatorios. Es muy importante, dijo Hirono, que el poder legislativo diga: esto no es aceptable y esto es lo que debemos hacer al respecto.